Buenas tardes, mi nombre es Rubí Roxana Melgar López, estudiante de la Universidad Tecnológica de la carrera Ciencias Jurídicas. Mi número de carnet es el 8524-2023. Vamos a Ah, hablar sobre las motivaciones judiciales. Voy a explicar lo que es una introducción. En el ámbito jurídico, las motivaciones judiciales juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de los jueces y magistrados. Estas motivaciones hacen referencia a las razones y argumentos que sustentan las resoluciones judiciales, justificando de manera lógica y razonable por qué se ha llegado a una determinada conclusión. Se enfoca en analizar y explicar los diferentes factores que influyen en la interpretación de la ley y en la explicación de la justicia. Se abordan aspectos como la jurisprudencia, los principios legales, las pruebas presentadas en el proceso, así como la coherencia y la equidad en las decisiones. Es importante destacar que las motivaciones judiciales no solo deben ser fundamentadas en la normativa legal vigente, sino que también deben reflejar los valores democráticos de un Estado de Derecho, garantizando la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial. Se busca profundizar en el análisis de casos concretos, estudiar la jurisprudencia relevante y reflexionar sobre los dilemas éticos y morales que enfrentan los jueces en su labor diaria. Asimismo, se aborda la importancia sobre la argumentación jurídica y coherente como pilar fundamental para la legitimidad de las decisiones judiciales. Ofrece una visión enriquecedora y crítica sobre el proceso de la toma de decisiones en el ámbito judicial, contribuyendo a una mayor comprensión de la complejidad y la importancia de la labor de los jueces en la administración de la justicia. La motivación de las resoluciones judiciales es un aspecto fundamental en el sistema de justicia, ya que garantiza la transparencia y la legitimidad de las decisiones, en alguna forma en que los jueces motivan sus resoluciones. Voy a explicar sobre algunas motivaciones, como la fundamentación jurídica. Los jueces citan normas legales y principios jurídicos aplicables al caso. Esto incluye referencias a códigos, leyes específicas y jurisprudencia relevante que sustenta su decisión. Análisis de los hechos. Se realiza una evaluación detallada de los hechos del caso, explicando cómo se han establecido y qué pruebas han sido consideradas. Esto permite demostrar la lógica detrás de la decisión. La argumentación lógica. Se emplean razonamientos lógicos y coherentes para conectar los hechos con las normas aplicables, mostrando cómo se ha llegado a la conclusión final. La doctrina. Se pueden incluir opiniones de expertos y doctrinarios que refuercen la interpretación de las normas y la aplicación al caso concreto. Los principios de justicia. A menudo se apelan a principios de justicia y equidad, explicando cómo la decisión promueve un resultado justo en el contexto del caso. Consideraciones de políticas públicas. En ocasiones los jueces consideran el impacto social de su decisión, analizando cómo ésta se alinea con los intereses de la sociedad. Derechos fundamentales. Se examina la relación de la resolución con los derechos fundamentales, asegurando que la decisión respete y promueva los derechos de las partes involucradas. Perspectivas de casos análogos. La comparación en casos similares y cómo han sido resueltos puede servir para ilustrar la consistencia y coherencia de la decisión. Una motivación clara y completa no solo ayuda a las partes a comprender el razonamiento detrás de la resolución, sino que también permite que las instancias superiores puedan revisar y, en su caso, corregir errores. La motivación de un juez. Un juez debe motivar las resoluciones judiciales de manera fundamentada y clara, siguiendo algunos ciertos principios. Voy a explicar algunos de los principios, como la claridad. La motivación debe ser comprensible para las partes involucradas y para cualquier persona que sea la resolución.
Exposición de hechos. Se deben describir los hechos relevantes del caso, así como la prueba presentada durante el proceso. La fundamentación jurídica es esencial citar y explicar las normas legales aplicables al caso, así como la jurisprudencia relevante. Análisis de argumentos. El juez debe considerar y analizar los argumentos de las partes, explicando por qué se aceptan o se rechazan. La imparcialidad. La motivación debe ser objetiva y no mostrar favoritismo hacia ninguna de las partes. Coherencia. Las conclusiones deben estar alineadas con el análisis realizado y con las pruebas presentadas. Proporcionalidad. En casos donde se imponen sanciones a medida de que el juez debe justificar la proporcionalidad de la decisión. Derechos fundamentales. Se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas. La adecuada motivación de las resoluciones judiciales no solo es un requisito legal, sino que también contribuye a la legitimidad y confianza en el sistema judicial. A continuación, mi compañera va a seguir explicando más sobre el tema. Gracias, compañera. Bueno, tengan buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Roxana Cortete Sotelo. Soy estudiante de la carrera de Ciencia Jurídica en la modalidad virtual. Mi número de carnet es el 853181-2021. Hoy quiero seguir compartiendo con ustedes acerca del tema que estamos tratando, que se denomina motivación de las resoluciones judiciales. Ahora estaremos hablando, la fundamentación o motivación es un requisito indispensable que toda resolución lográndose una aplicación razonada del derecho. Cuando un juzgador va a conocer el razonamiento crítico, valorativo y lógico que lo llevó a una determinada decisión en el conflicto de todo proceso, que se supone que esto ya está garantizado por el sometimiento del juez a la ley y de igual manera resguarda a los particulares o en cualquier habitante del Estado de cualquier arbitrariedad de la justicia. Ahora bien, ¿por cuál es la consecuencia de la falta de esta fundamentación? Además de constituir una violación a las normas procesales, constituye también una violación a la seguridad jurídica, al derecho y a la defensa, debido a que se desconocerá el por qué o para qué que los administradores de justicia adoptan determinadas decisiones y no se podrá ejercer el derecho que les nace a las partes para el ejercicio de los medios impugnativos o de controlar las decisiones que dictan las autoridades judiciales. Toda autoridad es garantía a la seguridad jurídica y derecho de defensa se encuentra obligada a motivar sus resoluciones a fin de que la persona conozca los motivos considerados para prever la decisión y pueda defenderse utilizando todos los medios que la ley le prevé. Por lo cual, si se encuentra inconforme de la resolución que le ha dictado el juez, lo indicado que debe ser que en esos casos la autoridad no manifieste motivos que justifican su pronunciamiento. El involucrado ignora las razones de la resolución proveída, por lo cual provoca dificultad para utilizar los recursos, incidiéndose directamente en el derecho de defensa, seguridad jurídica de la persona. Desde esa perspectiva que les he explicado, la exigencia de la motivación no llega a extremos tales de exigir una exposición extensa y prolija de las razones que llevan a resolver. En tal sentido, basta con exponer con un breve, sencilla y concisa los motivos de la decisión judicial, de tal manera que toda persona a quien se le dirige la resolución, como a cualquier otro interesado en la misma, logre comprender y enterarse de las razones que la conforman. Tiene que ser breve, sencilla y concisa. Debe ser clara lo que nosotros estamos exponiendo en esa resolución. Por lo cual, esta está obligada por la parte de las autoridades competentes a que pueda considerarse
cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad, accediendo o no a lo pretendido por las partes del proceso, ejerciendo así su derecho de apelación. Por lo cual, si no es el que debe de ser la motivación de la normativa, esta constitucionalmente impone un referido a que los preveídos, los razonamientos que cimienten la decisión, debiendo por la motivación suficientemente clara para que sea comprendida y por los afectados de la misma. Por lo anterior, es posible si como mínimo sean razones fácticas y jurídicas que han originado al convencimiento de la autoridad. Tienen que ser unos razonamientos que deben de estar claros y fácticos para que se pueda conocer el por qué y para qué. Por lo cual, puesto que ello emite que no solo debe conocerse la resolución, sino que también debe ejercerse un control sobre esta actividad de las autoridades a través de los establecidos por la ley. En el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que salvo los decretos, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en un apartado separado los razonamientos prácticos y jurídicos que conducen a la fijación de los hechos y, en su caso, a la apreciación y valorización de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, especialmente cuando el juez se aparta del criterio sostenido y por su parte, la motivación queda completamente a tener en cuenta cada uno de los elementos, tanto fácticos y jurídicos, considerados individualmente en un conjunto y apego a las leyes y reglas de la cual la sala está establecido. Esto quiere decir que en conformidad al artículo 232 del Código Procesal Civil y Mercantil, los actos procesales serán nulos solo cuando así lo establezca expresamente la ley. No obstante, debe declararse nulo cuando, en los siguientes casos, si han infringido los derechos constitucionales de audiencia o de defensa. A reposición de las actuaciones a partir de dicho acto procesal, debe declararse que por nulidad que se declara de la resolución impugnada, de todo pronunciarse sobre los motivos de agravios denunciados por parte del impenetrante. Esta ha sido mi participación. Comparto con mi compañero la siguiente parte. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Alberto Cruz Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de El Salvador en la modalidad virtual. Mi número de carnet es 8503-592021. Y siguiendo el hilo conductor de lo que mis compañeras han venido exponiendo a lo largo de este video, le vamos a seguir dando contexto a lo que es las motivaciones de las resoluciones judiciales. Pues estas se constituyen en una garantía para poder evitar lo que son las arbitrariedades en las decisiones meramente judiciales, en la medida que estas poco obligan lo que es al juzgador a argumentar lo que son las razones del por qué va arribando a esta conclusión. Cabe mencionar que permitiendo determinar si hay respeto a las reglas de la sana crítica, cabe mencionar, y dicho anteriormente, se desprende de esta lo que es un ejercicio centralizado de lo que es la potestad jurisdiccional. Esta lo que va haciendo es someter a un control. En ese sentido también el deber de llegar a motivar lo que son las sentencias tiene como razón fundamental también de posibilitar lo que es el control de la actividad jurisdiccional. Dicho control también va dando a través de la perspectiva o la respectiva motivación de la sentencia. Siguiendo siempre este mismo parámetro, un defecto de la motivación puede llegar a ser o puede visualizarse en diversas facetas. Una de ellas también puede llegar a ser o serlo cuando el juzgador en una demasía escueto o vago en su razonamiento o poco razonable,
Lo que va haciendo es incurrir en lo que se denomina una motivación aparente. Cabe mencionar también que la motivación aparente en las sentencias, estas van o consisten en un vicio de análisis. El interlectivo del cual el juzgador obviamente va a ir consignando de forma precisa y clara la información que extrae de la prueba producida o de la subsunción de estas o de los hechos sometidos también al juicio. Sin hacer lo que es una valoración trascendente de los motivos por el cual estas pruebas le es merecedora de la fe o al punto de llegar a ser tomada como una premisa válida para llegar a establecer lo que es una verdad real de los hechos, o también llegar a considerar que los mismos se adecúan a un tipo penal en concreto. A cambio de lo que va a hacer es sustituir esta importante labor por sus argumentos, por sus insustanciales frases rutinarias, o simplemente los parafraseos del contenido o de los elementos que van actuando en la prueba durante el juicio. Ello también lo que es va dejando una sensación de arbitrariedad en lo que son las decisiones, ya que no existe lo que es un convencimiento que le va otorgando lo que es una expresión un poco tangible de los argumentos. Debidamente a esto también, razonando lo que es una apreciación, llega a permitir lo que son las posibilidades de recurrir en caso de un desacuerdo. Las resoluciones judiciales también son todas aquellas todas aquellas decisiones que va adoptando un juez durante el curso de un proceso. Estas resoluciones también no son todas iguales. Tampoco estas llegan a tener todas las mismas formalidades que tiene que cumplir un proceso, sino que se van diferenciando según sean las providencias de las sentencias simples o interlocutorias. Y lo que son las sentencias homólogas o teorías de sentencias definitivas también. Vamos a comenzar lo que es hablando un poco sobre la providencia y de las providencias simples en este tipo de las resoluciones judiciales que también van siendo conocidas como de mero trámite y que tienen también por finalidad lo que es impulsar el proceso de la particularidad de las providencias simples. El principal que no se va a realizar en una audiencia de estas es la apertura de prueba. Tampoco se va a lo que es a producir una prueba, por ende el juez lo que es va a dictar una sentencia de puro derecho y si esta providencia está consentida con los efectos que produce, tampoco lo que va a llegar a hacer es a subsanar el resto del proceso por una vez que el juez pasa a la etapa de resolutiva para lo que es llegar a dictar sentencia, no puede volver hacia atrás. Y en este tipo de providencias lo que va a hacer es susceptible del recurso, de revocatoria también y las apelaciones además de la aclaratoria. En cambio, hay que destacar las providencias simples que no causan lo que es un gravamen irreparable y lo que son aquellas providencias que se van dando, dicen que no comportan el pronunciamiento del órgano. También respecto a lo que es de las pretensiones, por ende, podemos destacar un ejemplo de la providencia, que esta lo que es ordena correr el traslado de una defensa interpuesta en este caso. En esta providencia simple no hay lo que es un pronunciamiento del órgano jurisdiccional y por ende solamente ordena lo que es correr un traslado de este tipo de providencias y van a ser lo que son susceptibles de la aclaratoria y también como del recurso de revocatoria. También vamos a lo que es a destacar un poco ahora las sentencias interlocutorias. Estas son también conocidas como las sentencias incidentales y son aquellas que lo que van a hacer es resolver si es que llega a requerirse una sustanciación. Es decir, que estas requieren un traslado previo a la otra parte y este tipo de resoluciones judiciales deciden lo que es todo conflicto que suscita durante todo el desarrollo del juicio y lo que llega a ser dictar previamente una audiencia de las ambas partes. Otro ejemplo de la sentencia interlocutoria podría ser, y podemos meterla en una resolución judicial, que lo que va a hacer es pronunciarse sobre un
sobre una excepción previa. Por ejemplo, podría ser que el demandado al contestar la demanda llegase a plantear como excepción una prueba de litipendencia. El juez va a darle lo que es un traslado al actor y posteriormente va a dictar lo que es una sentencia interlocutoria, pronunciándose así sobre estas secciones previas. Eso sería todo de mi parte. No sé si mis compañeras van a agregar algo más, alguna conclusión sobre el tema que acabamos de desarrollar. Voy a agregar sobre la conclusión. La conclusión, las motivaciones judiciales son un elemento esencial en el sistema judicial, ya que sustentan las decisiones de los jueces, garantizando la transparencia, la imparcialidad y la legalidad en el proceso de administración de justicia. A través de una exposición sobre motivaciones judiciales es posible profundizar en la importancia de la argumentación jurídica, la coherencia en las decisiones y en la ponderación de las diferentes principios legales y valores democráticos que guían la labor de los jueces. El análisis de casos concretos, la revisión de jurisprudencia relevante y la reflexión sobre los dilemas éticos en la toma de decisiones judiciales permiten comprender la complejidad y la responsabilidad que implica la labor de los jueces. Asimismo, se destaca la necesidad de que las motivaciones judiciales estén fundamentadas en sólidos argumentos legales, respetando los derechos fundamentales de las partes involucradas y contribuyendo a la legitimidad del sistema judicial. Otra conclusión que yo puedo agregar acerca de las motivaciones de las resoluciones judiciales es lo que hemos visto, que esta no tiene que ser un gran documento, esta puede ser una solicitud breve, sencilla y concisa, ya que con esta lo que está dando es una garantía judicial, ¿verdad?, de que se está cumpliendo el derecho y la voluntad de la persona, la cual esta puede ser presentada y donde solicita y debe ser aceptada. Está solicitando el porqué de la resolución y cuál es la motivación que ha llevado a la resolución que le ha dado el juez, por lo cual él puede solicitar una apelación hacia ella. Entonces, esto da más pie a tener más derecho a poder solicitar una resolución y tener él el conocimiento del por qué y para qué. Bueno, y por último voy a agregar un poco sobre, siempre en este contexto de la resolución es un poco más simple para poder llegar a lo que es a entender en sí esta figura jurídica de las motivaciones de las resoluciones judiciales. Y podemos destacar que estas decisiones son las que el juez va adoptando en el curso de un proceso judicial y no todas son iguales. Por ende, lo que viene esta figura jurídica es a regular el actuar del juez, a que no haya una arbitrariedad al momento de generar una sentencia o al momento de que éste dicte una decisión. Entonces lo que viene es a no a prohibirles, sino a regular un poco su actuar. Es por eso que esta figura jurídica es muy importante en lo que es todos los procesos, no solo civiles y mercantiles, sino también en los procesos penales, porque lo que viene es a generar un proceso un poco más equitativo, así como también a respetar un poco lo que son los principios procesales de los que se va rigiendo un proceso. Por ende, esta figura jurídica de las resoluciones judiciales viene lo que es a regular y a indicarle la forma en que el juez puede actuar y la forma en que no puede actuar debidamente durante un proceso. Bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte, licenciado. Muchas gracias y pase feliz día.